¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy vamos a platicar con una voz que la verdad nos da mucho gusto finalmente poder charlar con él. Él para la nueva generación que ve transmisiones de fútbol y que hoy pues quizá el cronista de moda es Cristian Martinoli, pues para que los millennials entiendan un poco de con quién vamos a hablar. Pues así como Martinoli ahorita para muchos es la gran figura, pues él fue la gran figura a mediados de la década de los 70s y toda la década de los 80s en las narraciones del fútbol mexicano. Cronista estelar en partidos de la selección mexicana de fútbol. Durante el año de 2018, la FIFA hizo una encuesta nominando a los goles más bonitos en la historia de las Copas del Mundo y ganó el gol de Manuel Negrete. Bueno, pues a él le tocó narrar esa tijera espectacular en los octavos de final de 1986 y es icónico porque pues es la última vez que México ganó un partido de octavos de final en Copa del Mundo. Me da muchísimo gusto saludar a Gerardo Peña. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, gusto en saludarte y a la orden, listo para platicar, para charlar contigo y desde luego para algunas inquietudes que tengan las personas que se conecten con nosotros, ¿no? Oye, Encantado, desde Gerardo, pues luego. primero que nada, platícanos cómo nace esta historia de Gerardo Peña, cómo es que te surge el gusto por dedicarte a la crónica y al periodismo deportivo. Bueno, mira, básicamente dentro de este oficio hay dos ramas, hay dos vertientes claramente definidas. Dentro del periodismo deportivo existe la narración de los partidos de fútbol. Yo quiero decirte que no sé a qué edad me surgió a mí la pasión por narrar los partidos de fútbol, pero es lo que a mí me llena o me llenaba justamente hace unos 30 años, cuando tú bien decías, estaba en un momento importante de mi carrera. Hoy leía, por ejemplo, en la página de Facebook de Fernando Schwartz, que a él le apasiona el periodismo deportivo. Él es un reportero nato, es un reportero impresionante, ¿no? A mí, en cambio, lo que me gusta o lo que me gustaba más era la narración deportiva. Yo te puedo decir que desde los 17 años ya fui tomando ese camino. Había un programa, existe todavía ese programa que se llama Comentando el Fútbol, del cual, bueno, surgimos un servidor, surgió Fernando Schwartz, lo estoy citando en orden cronológico, y después Francisco Javier González, comentando el fútbol con Chucho Domínguez. Y un buen día yo descolgué mi teléfono todavía para los millennials o para los más chavos, pues un teléfono fijo, quizás hoy sea un instrumento un poco ajeno de trabajo, ¿no? Pero en aquella época pues era un instrumento muy útil. Y además, ¿sabes qué? Que yo le agradecí siempre a Chucho Domínguez el gesto de que me haya tomado la llamada, porque si tú hoy en día le llamas a cualquiera de las grandes figuras del micrófono, no sé si te tomaran la llamada tan fácil. Él tuvo la deferencia de pues contestarme, de hacerme caso, de oírme, de escucharme, de cuáles eran mis inquietudes, y yo le planteé desde el primer momento que tenía algunos trabajos de análisis, de estadística, llevaba ya mis cuadernos, esto te estoy hablando del año de 1973, enero de 1973, y me dijo, pues vente a mi oficina, me enseñas cuál es su trabajo, lo platicamos y vemos si hay alguna viabilidad. Y finalmente lo conseguimos, una cita con él, me dijo, vente mañana, recuerdo muy bien la dirección, Turín 45, despacho 508, un edificio que posteriormente se cayó con el sismo de 1985, pero bueno, ahí tuvimos nuestro primer encuentro. Me dijo, pues empezamos mañana. O sea, tú imagínate, yo le llamé a Chucho Domínguez, no recuerdo qué día de la semana. El sábado estaba conociendo en persona a Chucho Domínguez, que él narraba los partidos de Toluca,
y tenía esta oportunidad de comentando el fútbol, este programa que es legendario. Yo tengo entendido, Paco, que es el programa más antiguo de fútbol en México y programa de deportes, porque mira, él cuando muere Cristino Lorenzo toma la estafeta de ese programa, pero ya llevaba algunos años. Yo no tengo el dato de cuántos años llevaba don Cristino Lorenzo con este programa. Ya don Cristino, un veterano comentarista español, le daba otro sesgo, manejaba mucho también los resultados para la colonia española en México. Entonces era un programa muy seguido. Y en aquella época, estoy hablando del año 73, porque entiendo que hoy nuestro auditorio es mucho más vasto, mucho más heterogéneo. En el año 73 no existía Acción, que era el primer medio para conocer los resultados unos años más tarde, ya en los 80. No existía Deporte B, que entraba un poquitín más tarde, o bueno, ya la jugada es como por la madrugada para mí, ¿no? Ya a las 11 de la noche los domingos es prácticamente la madrugada porque soy muy tempranero. Perfecto, pues agradecemos a todos los que se están conectando y que hacen posible frente a frente. Agradecemos a Cemento Cruz Azul, agradecemos a la Fonoteca Nacional, a la Secretaría de Cultura, a Torres Robelo Consultores, a todos nuestros medios aliados y por supuesto saludamos también a la gente que está siguiendo la transmisión a través de Fútbol Total. Por supuesto también a la gente de Menchaca Studio, Grupo Afinitas y nuestros medios aliados, repito, Marca Claro, Claro Sports, TUDN, Azteca e Imagen. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Estamos platicando con Gerardo Peña y Gerardo, pues rápidamente ya hay gente que empieza a preguntar el día de hoy. Emanuel Ramírez Martínez pregunta, ¿cómo ser un buen narrador de fútbol y algún consejo para poder lograr pues llegar a destacar en esta profesión? Pues mira, dice un viejo refrán que la repetición es la base de la perfección. Por supuesto que un comentarista no llega, ni ningún ser humano llega a la perfección. Pero bueno, esto es una base de cualquier técnica que tú desarrolles en cualquier aspecto de la vida. Yo recuerdo que cuando Chucho Domínguez ya me da la oportunidad de tomar un micrófono, que pasaron algunos meses, porque yo llegué nada más para tomar su agenda, recolectar los resultados de primera, de segunda división, por ejemplo, y hacerle las tablas de posiciones en su cuadernillo y todo ello, pero cuando me da la oportunidad de ser su corresponsal en el Estadio Azteca, yo ya llevaba mi grabadora. Mi grabadora tenía dos funciones. Una, realizar las entrevistas posteriores al partido para hacer una breve crónica de 2 minutos, un minuto, minuto y medio, básicamente del resultado del partido de fútbol y otro minuto con algún audio, con algún jugador. Yo aprovechaba mi grabadora para sentarme o atrás de las porterías o en lo que era el palco presidencial para llevar a cabo una narración. Entonces yo ahí ya estaba ensayando lo que era cómo narrar y créeme que me costaba mucho trabajo porque yo escuchaba las grandes voces de 1973, eran voces, te voy a dar nombres, Eduardo Andrade, Ángel Fernández, Fernando Luengas, Roberto Hernández, Juan Dosal, eran voces que yo decía, uff, no, ¿cómo le hacen? ¿Con qué soltura? Me impresionaba mucho, quiero decir, Ángel Fernández, ¿no? Digo, todos ellos, porque todos eran de primerísima calidad, de primerísima categoría, pero siempre tuvo un impacto muy fuerte en mí, Ángel Fernández. Entonces yo creo que un buen consejo es empezar a tomar, pues no sé hoy cuál sea la tecnología propicia, ¿no? Si su celular o lo que tenga a la mano, pero empezar sobre un monitor. Hoy las pantallas digitales son muy buenas. En aquella época la
televisión analógica pues no daba la definición que hoy en día, y empezar a practicar, empezar a narrar los partidos. Hoy tú pones tu compu, te dan las alineaciones del 1 al 11, marcas tus cuadros, tu esquema y vámonos a narrar, a practicar. La repetición es la base de la perfección. Saludamos también a Rodrigo Vargas y Casa, que te manda saludos. Dice, un placer haber trabajado con Gerardo en Radio Fórmula. Mi admiración y cariño por siempre de parte de Rodrigo Vargas y Casa. Saludos a Rodrigo. De estos personajes, ya hablabas de que admirabas mucho el estilo de Ángel Fernández. ¿Tú Sí. quisiste parecerte o quisiste emular ese estilo, o tú siempre pensaste en adaptar, plasmar tu propio estilo, simplemente admirando lo que habían hecho tus predecesores? No, al principio evidentemente hay una clara influencia y sí caes incluso en determinados modismos, en la imitación. Yo tengo que aceptarlo. Finalmente, tú poco a poco, a base de los años que van transcurriendo y a base de los muchísimos partidos que logras acumular a lo largo de una carrera profesional, tú vas desarrollando tu propio estilo. Al principio sí hay un estilo que te marca, que te decanta, ¿no? Pero, hombre, con los nombres que yo te manejé, tú imagínate la fuente para abrevar justamente, pues, consejos, influencias, en fin, cambios importantes, todo. Se me olvidaba don Fernando Marcos. Todavía cuando yo empezaba en 1973, todavía narraba don Fernando Marcos. Todavía él narró el Mundial de Alemania 1974. Fue el último mundial que él narró. Ya regresando del Mundial de Alemania 1974, fue conferido para los comentarios de medio tiempo que realizaba con una sabiduría impresionante. Entonces, sí, al principio sí caes tú no en una imitación, porque sería lo peor que tú podrías hacer, tratar de imitar, pero sí hay una influencia incluso a veces consciente, a veces inconsciente, pero a final de cuentas tú encuentras tu propio estilo. Y mira, es una de las cosas de las que yo puedo estar satisfecho de haber conseguido un estilo propio, ¿no? Pregunta de Edgarcito Lunita Martínez. Bueno, primero que nada, manda un saludo. Dice Gerardo Peña, una verdadera leyenda del periodismo deportivo. Y la pregunta para ti es, ¿cuál ha sido tu mejor narración? Mira, qué buena pregunta. Pocas veces me la han hecho. Yo, la verdad es que distingo como 5 partidos de los tantos que narré a lo largo de mi carrera, de los que a mí me dejaron plenamente satisfecho, completamente satisfecho. Recuerdo como 5, no más de 10 partidos, pero el que más satisfecho me dejó fue una semifinal en el Campeonato Mundial de España 1982, un partidazo sensacional entre Alemania y Francia, que llegó al empate a los 3 goles y se fue a los penales, y finalmente Alemania derrotó al equipo de Francia precisamente en los penales y se calificó para jugar la final, que posteriormente perdería contra Italia en ese Mundial de España 1982. Ese fue el primer partido de semifinales que se fue a tiempo extra en toda la historia, pero fue un partido de un ritmo. Yo recuerdo que César Luis Menotti, que iba del otro lado en la competencia, salía diciendo, bueno, salía impresionado por la calidad del fútbol, porque mira, yo recuerdo que, por ejemplo, se ha dicho en muchas ocasiones que el partido del siglo, que para mí fue súper emotivo, yo lo vi estando todavía muy chavo por la tele, el Alemania-Italia de México 70, aquel 17 de junio de 1970, que ganaron justamente los italianos 4 tantos contra 3.
pues es un partido lleno de errores, sobre todo en los tiempos suplementarios, de errores técnicos. Entonces, los puristas del fútbol, y yo no me encuentro entre los muy puristas, porque haber visto a gente brincar, saltar, abrazarse, besarse con ese partido de fútbol, pues me hace pensar que fue el partido del siglo, como bien se le conoce, ¿no? Y me asemeja mucho a ese partido. Yo creo que es el partido con el cual yo me quedo como recuerdo, como el mejor que yo he narrado, ese Alemania contra Francia, en un partidazo de 3-3, ganado por los alemanes en tandas de penal. Ahora tenemos una pregunta de Antonio Palomo, que dice, Gerardo Peña, un maestro de la crónica deportiva latinoamericana. De niño veía los partidos con él y él me inspiró a ser comentarista deportivo, nadie como él. Y te pregunta, ya nos dijiste tu narración más importante, vaya, el partido más importante, este juego, esta semifinal, el partido del siglo, el Alemania contra Francia de España 82. Efectivamente, el primer partido en tiempos extras que se termina yendo a una tanda de penales. Pero te preguntas si como gol, el de Manuel Negrete del 86, al que ya hacíamos referencia, es el más importante que te tocó cantar. Sí, sí, por lo que veo reflejado en YouTube, ¿no? Es decir, me parece que si la FIFA incluso a nivel de Copa del Mundo lo acaba de decretar el año anterior como el gol más bello en la historia de las Copas del Mundo, sí, sí, es sin lugar a dudas tanto el más bello como el más importante, sin lugar a dudas. Volviendo un poco a tus inicios con don Jesús Domínguez García, pregunta de Edgarcito Lunita Martínez. ¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste para convertirte en el gran periodista deportivo que lograste ser? Bueno, mira, lo que pasa es que Chucho Domínguez me dio, yo le digo Chucho, con un tono un poquito más familiar, porque así se le conocía en el medio, ¿no? Lamentablemente falleció el año anterior y ahora, bueno, pues ya convertido en también una leyenda porque estuvo 40 años con su programa deportivo, patrocinado por Cruz Azul, por cierto. Quiero decirte que recibí consejos de él, pero de todos los grandes maestros, ¿no? O sea, con todos los que yo trabajé, se portaron de una manera muy generosa conmigo. Y los consejos eran muy variados, pues según la personalidad. Yo recuerdo que, por ejemplo, don Fernando Marcos, la primera vez que Televisa me asignó la oportunidad de ir a un campeonato del mundo fue para Argentina 1978. Y entonces le dije, don Fernando, esto es bien importante. Yo ya había narrado por radio, pero desde México en cabinas, se le llama en off la técnica, o sea, no fui a Alemania, pero transmití por radio esa Copa del Mundo. Y recuerdo que don Fernando Marcos, cuando yo le dije estoy no nervioso ni presionado, pero sí consciente de la responsabilidad de ir a una Copa del Mundo, y me dijo, mire, se lo voy a poner tan sencillo. Con la sabiduría que tenía don Fernando para hacer metáforas, imágenes, comparaciones, jugar con las palabras y todo ello, me dijo, mire, para todos los que de alguna manera vamos a ir a esa Copa del Mundo, entiéndase, árbitros, jugadores, entrenadores, periodistas, técnicos, etcétera, dice, nadie va a ser igual después de esta Copa del Mundo. Y nadie es igual después de una Copa del Mundo. Y lo recordé mucho porque frecuentemente leo los editoriales de Juan Villoro, gran aficionado al fútbol, un gran aficionado al fútbol, en donde dice que la vida de un aficionado al fútbol se pueden resumir o sintetizar en cuántos campeonatos del mundo de vida útil tenemos. Entonces, vamos, la paradoja está ahí, ¿no? Yo creo que un consejo valioso fue precisamente el que me dio don Fernando Marcos, que cuando venía una Copa del Mundo,
era como darte para atrás o darte para adelante, ¿no? Pero definitivamente sí te cambia la vida después de una Copa del Mundo, ¿eh? Profesionalmente hablando. Mandamos saludos a Manuel González Guerrero, te manda saludos, dice, gusto saber de ti, saludos desde Monterrey. Saludos a Laura Peña, yo creo que la conoces, dice, les Sí, mando mi besos hija. y saludos a los dos, gracias por la entrevista, no, nosotros somos los agradecidos de poder platicar contigo, que además, digo, la gente no lo sabe, Gerardo, pero bueno, Laura, tus hijos, obviamente pues están detrás de este impulso que has tomado de empezar a reaparecer y a participar en lo que tanto te apasiona, que es hablar de fútbol. Pues es un gusto tenerte nuevamente participando. Sí, 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 indiscutiblemente. Mira, yo tuve un problema de salud, mi salud ha tenido algunos brincos de unos años a la fecha, pero del 2018 para acá hubo una situación verdaderamente delicada, gástrica, grave inclusive, y ellos dos, Tanis y Laurita, como le digo yo, estuvieron detrás junto con dos de mis hermanos, que son Marisela y Luis, cuidaron conmigo de devoción. Y el liderazgo del grupo para coordinar voluntades y, bueno, unir esfuerzos fue precisamente de Laurita en cuestiones de logística, en cuestiones de toma de decisiones importantes y todo, pues, ¿qué te puedo decir? Los hijos fueron importantes, pero Laurita pues se llevó las palmas, ¿no? Hay que decirlo. También mandamos saludos a Renato García, dice Gerardo Peña, una leyenda viviente del periodismo deportivo de México. Gran saludo con gran afecto. ¿Cómo surgían las frases famosas creadas, que creabas tú, Gerardo, al momento de narrar un partido de fútbol? Y más que frases, digo, además de esta pregunta, me voy a permitir entrar un poco pues hoy por hoy existe dentro del fútbol mexicano pues el clásico nacional que bueno, pues ese ya existía muchos años antes de que empezaras tú a narrar, Chivas América, América Chivas. Claro. Sin embargo, durante la década de los 70, Guadalajara vivió una época de sequía, no ganó bueno, salvo el 69-70, no volvió a ganar nada en esa década. Y Cruz Azul se muda a la Ciudad de México, comienza una etapa dorada del conjunto de Cruz Azul. Y pues por ahí el año pasado que estuve haciendo entrevistas con muchos de tus compañeros reconocidos en la generación 2019 de Voces del Deporte Mexicano, pues me decían que el responsable de que a esta naciente rivalidad entre Cruz Azul y América se le rebautizara como el clásico joven del fútbol mexicano es autoría intelectual tuya. Pues simplemente confirmarlo y platícanos cómo fue que se te ocurrió. Pues fue una puntada nada más. Mira, cuando tú piensas mucho ciertas cosas como que no salen, ¿no? Y lo improvisado en ocasiones es lo que suele trascender también a veces. Eh, yo recuerdo que esto del clásico joven, como tú bien dices, Cruz Azul se muda a la cancha del Estadio Azteca en la temporada 71-72 con un contrato de 25 años que finiquitó hasta 1996. Y en ese 71-72 hubo una final en la cual el América Cruz Azul, siento yo, surgió como clásico. La final de ese partido, en la cual Cruz Azul derrota al América 4-1 con una actitud, con una actuación magistral, me parece que da pie al surgimiento, al nacimiento del clásico del fútbol mexicano, en segundo lugar detrás del América Guadalajara, que es el gran clásico de clásicos del fútbol mexicano, sin lugar a dudas, con sus altas, con sus bajas, pero ahí están los ratings, ahí están los tirajes de los periódicos, ahí estarán ahora las vistas a los YouTubes, etcétera, qué sé yo, en fin. Y mira, en la temporada 1979-80, en la jornada número 36,
chocaron justamente América contra Cruz Azul e iban primero y segundo. Esa década había sido dominada por los dos equipos. La temporada 70-71 la gana el América, el primer torneo de liguilla. Se van a cumplir 50 años y parece que fue ayer. Bueno, para mí, que ha vivido intensamente estas jornadas de fútbol, ¿no? En 70-71 gana el título el equipo de la América, todavía no eran las Águilas. América se convierte en Águilas a partir de 81-82, cuando llega Emilio Díaz Barroso, pero me remito a los 70, porque el América se lleva dos títulos, 70-71 y 75-76, muy seguramente recordado por los americanistas por el gol de Rabona o de trenza, como le decimos en México, ahora que tenemos tanta influencia sudamericana en las narraciones. El gol aquel de Carlos Reynoso contra la Universidad de Guadalajara, uno de los grandes goles en la historia de las finales del balompié nacional, pero Cruz Azul se hizo de cinco campeonatos y uno de ellos lo fue encaminando en la temporada 79-80, cuando llegan a un partido Cruz Azul América en la cancha del Estadio Azteca, siendo Cruz Azul como local a las 5 de la tarde. Y en el curso de esa semana, Ángel Fernández toma la decisión profesional de cambiarse de cadena televisiva, decide irse por motivos profesionales, muy legítimos, los habrá tenido, desde luego, de Televisa a Imevisión, y entonces, desde luego, surgió pues, la interrogante de quién iba a narrar ese partido. Y básicamente el repertorio de voces era el mismo que yo te platicaba todavía, ¿eh? Había una constelación de voces verdaderamente impresionante. Finalmente, la vicepresidencia de eventos especiales, a cargo de Emilio Díaz Barroso, toma la decisión de darme a mí ese partido en particular. Al haberse ido Ángel Fernández en el curso de la semana en Imevisión, yo lo primero que pensé dentro de la planeación que a mí me gusta hacer o me gustaba hacer de los partidos de fútbol era no poner apodos. Dije, no voy a poner apodos porque cualquiera se va a quedar muy pequeñito a la grandeza de los apodos o de los sobrenombres con los cuales Ángel Fernández bautizó a cantidad de jugadores, ¿no? Sin embargo, bueno, el partido, llegando los dos equipos como 1 y 2 de la tabla y encaminándose Cruz Azul a su quinto título de esa década, 79-80, lo gana Cruz Azul 2-0, fue una brillante exhibición por parte del equipo de Cruz Azul en aquella ocasión, se logró trepar sobre el América y me parece que yo en algún momento del partido, alguien me refirió que dije, ha surgido el clásico joven. Finalmente el otro clásico tenía 8 años, ¿no? El clásico como América Cruz Azul de 71-72 tenía 8 años, estamos hablando de 79-80, así es que era verdaderamente joven. A mí luego me llama mucho la atención y algunos medios hacen mención de ello. Dicen, bueno, el clásico joven pues ya va a cumplir casi 50 años y sigue siendo el joven, ¿no? Entonces yo bromeando digo, bueno, pues rememoremos un poco a Cantinflas y le ponemos clásico, coma, joven. Pues entonces sí, la historia de cómo surge el mote de Clásico Joven para Cruz Azul América. Fue una chiripada, fue una chiripada, ¿No? de verdad. Mucho ingenio y que sigue vigente hasta la fecha. Otra pregunta que nos hace Emanuel Ramírez Martínez, que nos va a remontar a una de tus narraciones icónicas en la historia del Clásico Nacional, ¿no? América Chivas en 83-84. Es la única ocasión que se enfrentaron en una final del fútbol mexicano. Una final que además pues marcó pues la historia de ambos, particularmente la del América, porque fue el inicio
de una década que terminó siendo pues dorada para el conjunto de Cuapa. Esa final, el global estaba 2-2, expulsan a un jugador al América, luego hay un penal a favor del conjunto del Guadalajara, el Vaquero Cisneros era el cobrador oficial, Héctor Miguel Celada, el portero del equipo azul crema en aquel entonces. Y pues viene una narración tuya al momento de ese penal, donde dices luces, cámara, Celada detiene el penal y pues bueno, tu Celada la tiene, Celada enorme, 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 pues que sigue retumbando pues como dulce para los oídos de los americanistas y con un amarguísimo sabor para los que son aficionados al Guadalajara. Esa narración particularmente, pues, ¿qué sensación te causó haber pues narrado ese momento histórico? Que pues después ya vemos en qué lo que devino después, ¿no? Una América dominante en los 80s y pues jamás se han vuelto a enfrentar en una final esos dos equipos. Exactamente. Bueno, fue una final muy, muy emotiva. Hay que recordar que el partido de ida en la ciudad de Guadalajara había quedado empatado a 2 y había sido un muy buen partido de fútbol. El América iba ganando 2-0 en Guadalajara, llovió fuertísimo en aquella ocasión, alcanzaron las Chivas a 2 y bueno, existe el antecedente de esas temporadas de los 80, de las broncas que habían tenido América y Guadalajara, ¿no? En la temporada anterior, en la temporada 82-83, una antes del 83-84, el América hizo añicos todos los récords de productividad que se mantienen vigentes hasta hoy en día, ¿eh? Aunque todavía la victoria estaba valuada a 2 puntos por triunfo, sin embargo, si se hace el recuento de productividad, el América alcanza cifras impresionantes de los 38 partidos, porque eran 20 equipos. Entonces, en la primera división solo perdió 3. Fue el equipo que más partidos ganó, fue el equipo que menos partidos perdió, el que más goles anotó, el que menos goles recibió. Se llevó Norberto Outes, el campeón de goleo individual, y cuando todo parecía estar listo y servido sobre la mesa para que el América conquistara el campeonato de liga, vino aquella fenomenal bronca en ronda de semifinales, porque no fue en la final, se enfrentaron en semifinales en la cancha del Estadio Azteca, y ahí, bueno, las Chivas se llevaron la victoria 3-0, y se dice que en aquella ocasión las Chivas salieron con el colmillo largo y retorcido para ir provocando poco a poco a los jugadores del América. Lo cierto es que nadie objetó la victoria de las Chivas, se llevaron el triunfo 3-0. La revancha vino al año siguiente y bueno, llegaron a la instancia de la final que no se ha vuelto a repetir. Fíjate qué caprichoso es el destino, ¿no? Porque a partir de 1996, y estamos a punto de llegar al torneo corto número 50, a partir de 1996 se juegan 2 torneos por año. O sea que se ha duplicado la cantidad de campeonatos, la posibilidad de campeonar, la posibilidad de que se enfrenten en una nueva final, y no ha ocurrido. Entonces, bueno, sí fue muy emotivo estar narrando una final entre América y Guadalajara, pero jamás piensas que va a ser como posteriormente se le llamó la final del siglo, porque no se volvió a presentar en lo que quedó del siglo XX, y bueno, pues hasta ahora en este joven todavía siglo XXI tampoco se ha presentado una final de esa naturaleza. Pregunta de Antonio Palomo que nos va a llevar a hacer un pequeño cambio de tema y poner también en contexto las cosas. Pues bueno, para el que no lo sepa, Gerardo Peña es un aficionado recalcitrante del conjunto del Real Madrid, o sea que recientemente has estado, pues no voy a decir muy contento, porque entiendo que para el Madrid, además de la liga, que es en ese nivel de equipos, la liga es una obligación, pero la obsesión, la joya de la corona, lo que redondea una temporada, evidentemente, es ganar la Champions, pero bueno, pues Madrid
campeón de liga, el Barcelona, archirrival, pues se fue con las manos vacías. Te pregunta Emanuel Ramírez, Antonio Palomo, ¿con qué Real Madrid te quedas? ¿Con el de la quinta del buitre o con el de Zinedine Zidane que ganó el tricampeonato de Champions? Es decir, el que era dirigido por Zinedine Zidane, porque Zidane también fue campeón de la Champions con el Real Madrid como jugador, y la figura, el estandarte de ese Real Madrid era Cristiano Ronaldo. Sí, qué difícil, porque fíjate que el de la quinta del buitre ganó 5 ligas de manera consecutiva. Ahora que el Barça se está hablando tanto de la salida de Messi y todo ello, y hablan del Dream Team, que se acabó el Dream Team con aquella derrota en Atenas en la Copa de Europa de 4-0, y que ahora se cerró otro ciclo al perder el Barcelona con el Bayern Múnich 2-8, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, aquel Real Madrid que era fantástico también, no ganó una Copa de Europa, pero ganó 2 Copas UEFA. Claro, son de un rango inferior futbolísticamente hablando. Yo recuerdo que en aquella época, cuando nos llegaban los anuarios de las revistas, el Marca, por ejemplo, para estudiar los datos de los equipos participantes de las Copas Europeas que teníamos la oportunidad de transmitir ya en rondas más avanzadas o con la participación del Real Madrid. Bueno, pues sacábamos los datos y veíamos lo impresionante del paso del Real Madrid. Pero sí quiero decirte que el triplete, el triplete de manera consecutiva por parte del Real Madrid de esta Champions, de esta década, va a ser bien difícil de volverlo a conseguir, ¿eh? Y que fueron en 4 años, en 5 años, 4 Champions. En 5 años, 4 Champions, porque la otra fue la de Lisboa, con el gol de 90 y Ramos, en aquella final en contra del Atlético de Madrid, en donde cuando cae el gol de Sergio Ramos al minuto 90 y tantos, prácticamente los madridistas sabíamos que teníamos la Champions otra vez por primera ocasión de 2002. Mira, es muy difícil en este tipo de equipos de tal grandeza, de una historia tan prolífica, tan vasta, tan abundante, que puedas escoger un equipo. Y yo le doy muchísimo mérito al Madrid de la quinta del buitre, porque eran 5 jugadores de Madrid, eran madrileños, además de todo, y todos conectados desde las fuerzas básicas y todo, pero le doy también muchísimo mérito porque había un mexicano ahí, que era Hugo Sánchez, y por el cual normalmente nos levantábamos los domingos a las 10 de la mañana a ver el partido del Real Madrid. Y para mí el hecho de que un mexicano de la talla de Hugo Sánchez haya estado ahí me parece muy importante. Y que se haya adjudicado 5 pichichis, aunque 4 de ellos nada más con el Real Madrid, digo nada más entre comillas, pues me hace reflexionar en este comentario. Porque también no te podría dejar fuera la Champions, que fue única, nada más, con aquella volea de Zinedine Zidane en contra del Bayer Leverkusen, que fue verdaderamente fenomenal, ¿no? Recientemente ese gol de Zinedine Zidane fue considerado el mejor gol en la historia de la Champions por parte de la UEFA. Ojo, también hay que tomar eso en consideración. Entonces es muy difícil, pero sí quiero decirte que Cristiano Ronaldo es parte fundamental en la historia del Real Madrid, ¿no? El haber ganado y el haber aportado 4 Champions a la historia del Real Madrid es muy importante, porque Cristiano Ronaldo además se había llevado una Champions con el Manchester United en la temporada 2007-2008, con aquel equipo con Carlos Tevez, con Ryan Giggs, con Paul Scholes, con grandes jugadores. Entonces tenemos a Paco Gento con 6 Copas de Europa, o Champions, que se le llama ahora, y luego viene Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo con 5, y luego
los que me quieras decir. Muy difícil decirte, me inclino por este Real Madrid, aunque quiero decirte que ya son 2 temporadas en que nos vamos en blanco sin ninguna Champions, aunque este año ganamos la Liga. Es decir, ganaron la Liga. Te manda saludos, bueno, lo conocemos también muy bien nosotros, es otra voz del deporte mexicano, Francisco Javier González, que ya nos platicabas que Salúdamelo mucho. en tus inicios, ¿no? Comentando el fútbol con Jesús Domínguez García, pues a los dos les tocó formarse en ese programa que pues formó a otros grandes talentos de la crónica y del periodismo deportivo, como Fernando Schwartz, también por ahí Sí. surgió de comentando el fútbol. Gerardo, hoy en día tú al ver un partido de fútbol con los cronistas que actualmente pues son los encargados de llevar a cabo lo que ocurre en los principales partidos de liga de la selección mexicana, la gente de Azteca, Martín Oli García, el tema de TUDN, donde se mantiene un contemporáneo tuyo, el caso de Enrique Bermúdez de la Serna, la oferta que también tiene Fox, que tiene ESPN. Este estilo de crónica deportiva, a ti particularmente, ¿cómo lo ves? ¿Crees que está evolucionando bien la crónica deportiva? ¿Crees que de repente se han perdido algunos principios, algunos valores que a tu generación les tocó tenerlos muy arraigados? ¿Disfrutas o padeces la crónica actual? No. Mira, yo creo que es diferente, ¿no? O sea, simplemente es distinta, es diferente. Esto va evolucionando con los tiempos. Mira, cuando empezábamos los nuevos de nuestra generación, Fernando Schwartz, un servidor, por ahí algunos otros jóvenes, Heriberto Murrieta, que empezó haciendo fútbol antes que toros, y todos éramos criticadísimos, que no teníamos los elementos suficientes para cubrir huecos y nombres de gentes que habían cambiado de cadenas o que habían dejado la crónica por X o Z motivos. No, simplemente esto es una evolución natural que se da en todos los aspectos de la vida, se da en el arte, se da en la literatura, se da en la crónica, se da en el periodismo, se da en la crónica deportiva, en todos los aspectos de la vida. Yo no puedo decirte de ninguna manera, no soy quien para decirte si son mejores o son peores. Simplemente son diferentes, están imprimiendo su estilo y están tratando de dejar huella, ¿no? Y por supuesto, algunos generan un poquito más de afición, otros un poquito más de tranquilidad. Cada uno va generando sus propios públicos, sus propias audiencias, ¿no? Pero yo te puedo decir que los micrófonos en términos generales están bien cubiertos, bien cubiertos, y que simplemente las cosas son distintas a cuando un servidor narraba hace 30 años, ¿no? Oye, hablando de tus narraciones en los 70s, en los 80s, hablemos de futbolistas. ¿Es Hugo Sánchez el mejor jugador mexicano que te tocó narrar? ¿Y en qué lugar lo pones comparado quizá con tu futbolista top a nivel internacional que te haya tocado también narrar? Hugo Sánchez comparado con el top que me tocó narrar. ¿Sí? Bueno, es que yo todavía me narré el Campeonato Mundial de Corea-Japón. Y en Corea-Japón estaba Ronaldo. Ronaldo hizo 8 goles en ese Campeonato del Mundo. Y créeme que Ronaldo sí son palabras mayores. Y hay que reconocer que a nivel de selección nacional, Hugo Sánchez nos quedó a deber un poquitín, quizás porque las circunstancias y las fechas FIFA eran distintas. Así como te digo que con el Madrid hizo una labor espléndida, un jugador top que yo narré fue Ronaldo. Y en esa Copa del Mundo me tocó narrar los 8 goles de Ronaldo, incluyendo los 2 de la final.
y es el fenómeno, es el fenómeno. Pero sí te puedo decir que a nivel del fútbol mexicano, Hugo Sánchez es el primero, ¿eh? Hugo Sánchez es el primero. Y el segundo lugar en la categoría de fútbol mexicano, el segundo sitio de nuestros jugadores, le viene kilómetros, kilómetros atrás. Hugo Sánchez está muy por encima en nuestro top del fútbol mundial, pero muy por encima. Ahora, que tiene jugadores por encima de él, evidentemente, eso es lógico. No fue el mejor centro delantero del mundo, pero sí está en una élite muy importante, ¿eh? Porque Ronaldo estuvo en el Barcelona, en el Real Madrid, y no logró cosechar 5 pichichis. Oye, de la generación actual de futbolistas mexicanos, pues hay un Raúl Jiménez, está el tema de el Chucky Lozano, el tema de Edson Álvarez con el conjunto del Ajax, el Tecatito Corona en el conjunto del Porto. Hay más futbolistas de los que hubo en la época de Hugo Sánchez. También en la época de Hugo Sánchez era, pues, el límite de extranjeros en las ligas europeas era de 3. Eso es, eso es importantísimo. ¿Tú crees que eso le Porque da más mérito todavía a lo que hace Hugo? Porque a veces parece que por el tema de que en selección no brilló tanto, sí, minimizamos mucho lo que hizo Hugo Sánchez, pero jugó en una época en la que para ser, ya no digo titular, para estar en una plantilla europea, y bueno, ya ni se diga de un equipo como Real Madrid, pues algo extraordinario tenías que tener porque nada más habían 3 cupos. es correcto, es correcto. Mira, hoy, y luego de la famosa ley Bosman, que fue más famosa por el formato de ley que por el jugador que aplicó, hoy tú ves las alineaciones de los partidos de fútbol, el Wolverhampton, por ejemplo, donde milita Raúl Alonso Jiménez, y tiene una cantidad de jugadores extranjeros impresionante, mientras que en la época en la que Real Madrid tenía sus jugadores extranjeros, había que seleccionar muy, muy, muy bien. Mira, yo recuerdo cuando Ramón Mendoza se lanzó a buscar la presidencia del Real Madrid en 1985, que fue cuando surgió la camada de la Quinta del Buitre. En aquella ocasión su propuesta incluía a 2 jugadores españoles como contratación, que eran Antonio Maceda, un central que venía del Sporting de Gijón, que posteriormente se lesionó y ya no pudo venir ni siquiera al Mundial de México 86, lamentablemente para él. El segundo era casi un volante por izquierda, que lo podía hacer también como defensa lateral de la izquierda, que era Rafael Gordillo, pero tenía Camacho atrás. Entonces, teniendo a Camacho como lateral izquierdo, Rafael Gordillo jugaba como lateral izquierdo, y la tercera propuesta era Maceda, Gordillo y Hugo Sánchez. Y con esa propuesta, y Hugo Sánchez te puedo decir que muy a la cabeza, con esa propuesta, Ramón Mendoza arrasó en las elecciones para ser presidente del Real Madrid y se mantuvo tan tranquilo pese a que en Europa no lograba concretar, aunque ojo, Europa tenía el viejo formato de Copa Europea y solo participaban los campeones. Hoy tenemos países que avientan hasta 4 equipos a la Champions, o sea, Inglaterra, Italia, Francia y desde luego España mandan a cuatro equipos a la Champions, ¿no? Sí, no, totalmente diferente el formato y luego dependiendo de lo que hagan los equipos de respectivas ligas que mantengan un nivel de competitividad, a veces le pueden bajar a 3, a veces Claro. inclusive a 2. Digo, hoy por hoy Holanda creo que no tiene un pase directo a Champions League, y en alguna época pues Holanda también fue una potencia a nivel de clubes. Mandamos saludos hasta la ciudad de Guadalajara a Arturo Valderas, que bueno, nos felicita por la entrevista. Saludos también a Carlos Calderón, historiador, que dice: mi estimado Gerardo, te mando un gran abrazo. Saludos, Carlos. Fernando Schwartz reporta, te manda saludos y Un abrazo, Fernando.
Emanuel Ramírez Martínez dice, mi sueño es ser narrador de fútbol. Las dos más grandes referencias que tengo son Gerardo Peña y Ángel Fernández, a quienes respeto y admiro sin demeritar a los demás. Gerardo, ¿tú te sientes como un maestro para las generaciones que vinieron después de ti o que de algún modo quizá convivieron, pero después les tocó tomar la estafeta, como puede ser el mismo Enrique Bermúdez, no sé, Raúl Orbañanos, Javier Alarcón, Raúl Sarmiento, vaya, si omito alguno, una disculpa, estos cronistas que compartieron micrófonos contigo y que después se quedaron como los cronistas principales en Televisa o en otros medios? Bueno, mira, en cuanto a Raúl Orbañanos y Enrique Bermúdez, somos de la misma generación. Somos prácticamente de la misma generación. Así es que, así como me la pones, pues seríamos maestros los tres. Pero no me siento maestro para nada, ni traigo la toga y el birrete, ni mucho menos, ¿no? Quizás mi función era alegrar los partidos de fútbol, que fue una filosofía que me infundieron todos los comentaristas o cronistas de fútboles con los que yo crecí, con los que yo me desarrollé, con los que yo conviví. Era una manera muy sana de vivir el fútbol y estoy muy contento, estoy muy tranquilo, estoy contento, estoy tranquilo y estoy satisfecho con lo que logré, pero sentirme así como que maestro, la verdad sería muy sangrón de mi parte, ¿no? Oye, Gerardo, y platícanos, en este contexto, pues que ha vivido no solamente México como país, sino lo hemos vivido en toda la humanidad por el tema de la pandemia, por el tema del COVID. Eh, ¿Qué has encontrado tú ahora, pues que estás reincorporándote a los medios de comunicación? Sabemos que tienes una participación con Javier Alarcón en Adrenalina, en los espacios de imagen, televisión. Eh, pues tú ahorita, por lo que nos platicabas, ¿no? Problemas de salud que tuviste, pues evidentemente eres de las personas que tiene que estar muy bien resguardado, cuidándote en casa. Pero ¿te imaginaste alguna vez poder volver a hacer lo que tanto te apasiona? Pues apoyado en la tecnología desde la comodidad de tu hogar, volver No, a contactarte así con tu profesión? no, hombre, no, impensado. Mira, sin lugar a dudas que lo de la pandemia nos ha cambiado la vida, eso es indiscutible, pero el aporte que la tecnología ha tenido, el hecho de que tú y yo estemos realizando esta entrevista a través de la era digital, me parece una cuestión simple y sencillamente maravillosa. Y te voy a poner un ejemplo rápidamente, porque sé que estamos entrando ya en la recta final. Mira, cuando nosotros monitoreábamos los primeros partidos internacionales, que eran los del Real Madrid, para conseguir las alineaciones de un juego del Real Madrid, quizás no en el Bernabéu, porque en el Bernabéu había una persona asignada que ayudaba a una persona de Televisa, Francisco Javier Sánchez, se llama, a conseguir las alineaciones. Pero cuando iba, por ejemplo, el Madrid a Sevilla, o iba el Madrid a Murcia, o iba el Madrid a Valencia, entonces sí había problemas para buscar las alineaciones. Y pese a que los números eran fijos, normalmente los anuarios con los que nosotros contábamos tenían mucha información, pero no la manera de identificar a los jugadores. Y sí había un alto grado de dificultad en monitorearlo sobre una pantalla de televisión que tenía muy buena definición, que tenía muy buena calidad, pero no era lo óptimo, no era lo óptimo como cuando tú estás en un estadio que tienes todo tipo de herramientas, puedes incluso utilizar los binoculares como apoyo un poco, utilizar tu monitor, es decir, la técnica cambia drásticamente. Hoy, si tú una hora antes de un partido de Champions quieres saber la alineación, no tienes más que apachurrar un botón. Imagínate, apachurrar un botón y tienes 3, 4, 5, 10 o 15 partido de Champions, estoy diciendo.
tienes por lo menos 10 alternativas que te dan jugador por jugador, cómo se va a parar el equipo, la edad de cada jugador, su trayectoria, cuántos goles ha anotado. No, no, hombre, la tecnología hoy le da a los comentaristas, le da herramientas fabulosas. Por eso te digo que es imposible compararnos a los que hicimos la narración hace 30 o 40 años a los nuevos elementos que tienen otras herramientas para poder trabajar. Oye, Gerardo, bueno, pues a ti te tocó ser reconocido en 2019 en Voces del Deporte Mexicano como uno de los grandes maestros de la crónica deportiva. Digo, te lo digo así porque pues así se llama la categoría y porque pues finalmente no deja de ser una gran verdad. Para ti, ¿qué representa el saber que pues ya tu voz, tus narraciones están dentro de un espacio cultural importante para México, como lo es la Fonoteca Nacional, que ahorita, bueno, como todo, está cerrado al público, pero que eventualmente se va a reabrir y pues existe una exposición de voces del deporte mexicano, una exposición permanente donde pues tu voz está junto a la de Ángel Fernández, Fernando Marcos, que ya mencionabas, Enrique Bermúdez, Raúl Orbañanos, y que pues las nuevas generaciones, que a lo mejor ahorita pues sí es Martinoli, es Luis García, pero que de repente puedan conocer también tu trabajo y el trabajo de esta gente que te precedió, el mismo Ángel Fernández y cronistas grandes de otros deportes como Sonia Alarcón, como el Mago Septién. Para ti, ¿qué representa formar parte ya de esta clase de cronistas deportivos que pues han sido inmortalizados como grandes voces del deporte mexicano? Pues mira, es una satisfacción y la verdad es un reconocimiento que recibí a través de mi hija, que fue la que lo recibió físicamente en el año 2019. Y es una satisfacción muy, muy importante, porque yo considero que el deporte tiene una función muy trascendente y nosotros somos parte de la difusión del deporte, ¿no? Yo recuerdo que allá por la década de los 80, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social adquirió el Atlante, se criticó mucho al Seguro Social. Y yo en alguna ocasión había leído un reportaje de lo que opinaban los griegos en relación a sus Juegos Olímpicos. Y mira que yo no cubrí Juegos Olímpicos porque no era mi especialidad. Y decían los griegos que el deporte es una forma superior de cultura. O sea, y con eso te digo todo. Entonces, sí me parece muy importante que quienes colaboramos haciendo no el deporte, sino haciendo la transmisión de los medios. Decía don Fernando Marcos una cosa muy sensata. El fútbol lo hacen los jugadores y los entrenadores. Nosotros hacemos la televisión. Me parece una reflexión muy válida, ¿no? Yo me quedo con esos dos pensamientos. Nosotros hacemos los medios, hacemos la televisión y el deporte es una forma superior de cultura. Pues sí, sí que lo es y bueno, pues para nosotros es todo un gusto siempre poder pues ser parte de este reconocimiento a ustedes, las grandes voces del deporte mexicano y pues un placer como siempre estas charlas que tenemos todos los miércoles en Frente a Frente, hoy con una leyenda de la crónica deportiva como es Gerardo Peña, que pues por fin se nos hizo poder platicar contigo, no se nos había hecho antes y el que se haya podido dar ahora pues nos pone muy contentos porque pues quiere decir que estás ya mejor de salud y que pues seguramente cuando todo esto pase, pues podremos darte un abrazo presencial Claro. y tener una charla presencial contigo, Gerardo. Te agradezco mucho por esta hora de charla muy interesante y te invito a ti y a toda la gente que nos ha visto. Muchas gracias por sus comentarios. Si alguno ya no nos dio tiempo de hacer su pregunta, bueno, les pedimos una disculpa. De repente, pues no nos da tiempo pero tratamos de hacer lo posible porque todos tengan participación.
El próximo miércoles te invito a ti, Gerardo, y a toda la gente a que estén en el frente a frente que vamos a tener con Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como El Perro, que recientemente llegó al rato. Y que, bueno, va a ser un frente a frente especial. En vivo vamos a estar a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México, importante decirlo, porque, bueno, él a las 7, bueno, él vive en Miami, a las 6 de la tarde, tiempo de México, que son las 7 en Miami, y él está en programa, pero con mucho gusto la vamos a hacer un poco más temprano, así es que, pues, Gerardo, a ti y a toda la gente los invitamos a que estén pendientes el próximo miércoles. Es un personaje, digo, un grandísimo, grandísimo narrador de fútbol, pero independientemente de ello, yo creo que tú lo sabes, es un extraordinario ser humano. No sabes cuánto lo aprecio al buen Enrique Bermúdez de la Serna. Perfecto, pues nuevamente, Gerardo, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias a toda la gente que estuvo presente. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Frente a Frente con Gerardo Peña. Que pasen bonito fin de semana y nos vemos en 7 días.